medicina basada en evidencias. Evidencias en inglés tiene un significado distinto que en castellano, así que en castellano sería mejor utilizar medicina basada en pruebas, ¿sí? ¿Y qué es la medicina basada en pruebas? La medicina basada en pruebas es la utilización juiciosa, consciente, racional, como quieran llamarla, de las mejores pruebas disponibles, ¿sí? Ya lo voy a explicar. Antiguamente, o el paradigma que se trata de desterrar, es el que, por lo menos, o por ejemplo es el que ustedes utilizan en la facultad, donde el conocimiento lo adquieren a través de un libro, un seminario, lo adquieren a través de los especialistas, que son los que tienen mayor experiencia sobre el tema. Ustedes habrán ido a un seminario donde les dicen que para tal patología hay que usar tal tratamiento. Bueno, esa fue siempre la manera de aprender o de incorporar conocimientos hasta la actualidad, hasta hace un par de años, ¿sí? De todas maneras, es lo que van a utilizar, es la manera de que van a incorporar conocimientos a la hora de hacer una residencia, ¿sí? Bien, ¿qué limitaciones tiene, digamos, esta forma de adquirir conocimiento a través del conocimiento de otro, a través del conocimiento de los expertos, o a través de lo que el experto les enseña? Que la experiencia es individual, o sea, es de una sola persona, y esta no, digamos, no puede ser, primero es difícil de sociabilizar, no puede ser sistematizada, y el conocimiento se basa en la fisiopatología. Antiguamente en la cátedra de farmacología, uno de los jefes que estuvo, decía que la fisiología es los cimientos del edificio. O sea, y preguntaba fisiología en el final de farmacología. Hoy eso no tiene ninguna coherencia. O sea, la fisiología será una cosa, pero no nos podemos basar en la fisiología para, digamos, conocer, digamos, cuál es el tratamiento adecuado para una determinada patología. Entonces, ese es el viejo paradigma, que es aprender de la experiencia de los demás, de los que más saben, ¿sí? Y, obviamente, como les dije anteriormente, no se puede sistematizar y, digamos, el conocimiento para tratar una patología se basa en la fisiopatología. El nuevo paradigma, lo que es la medicina basada en pruebas, lo que hace básicamente es aplicar el método científico a las fuentes de información. O sea, de una manera lo que hace es ordenar las fuentes de información a través de, o sea, aplicando el método científico, y hacer un orden, digamos, de prioridad en cuáles son las fuentes de informaciones, digamos, que primero deberíamos ir a consultar y luego así sucesivamente. ¿Se acuerdan cómo era drogas y embarazo? Básicamente es algo así. Deberíamos ir a buscar, por ejemplo, un fármaco droga que es categoría A, si no hay uno B, si no hay uno... Bueno, esto es básicamente lo mismo. Vamos a buscar la mejor fuente de información. Si no hay, pasamos a un segundo escalón. Si no hay, pasamos a un tercer escalón y así sucesivamente. Eso es lo que hace la medicina basada en prueba. Y además tiene algo fundamental, que se basa en la epidemiología y no se basa en la fisiopatología, y democratiza el conocimiento. Eso quiere decir que cualquier persona puede, digamos, tomar una decisión basada en la medicina basada en prueba, y no es necesario sacar la información de un experto. O sea, que cualquier persona que utilice la medicina basada en pruebas tiene, digamos, la autoridad necesaria, si hizo bien el trabajo, en estar no de acuerdo en lo que dice el experto, ¿sí? Como les dije anteriormente, la medicina basada en la experiencia, o sea, el viejo paradigma, básicamente tenía limitaciones que, bueno, que no se podía, digamos, no tiene avance porque siempre se sigue haciendo lo mismo.
O sea, no hay innovación, no se democratiza el conocimiento y no se puede sistematizar. Ese es el viejo paradigma, pero el nuevo paradigma tiene algunos problemas también. ¿Y cuál es el problema del nuevo paradigma? Que la mejor evidencia disponible, o sea, el nivel más alto de evidencia disponible, yo les dije que lo que sea la medicina basada en prueba, entre otras cosas, es ordenar las fuentes de información. Bueno, la mejor información disponible que ustedes pueden ir a consultar son los ensayos clínicos controlados y sus variantes. Ya los vamos a ver. Las características del ensayo clínico controlado están determinadas por el investigador. O sea, el investigador determina criterios de inclusión, que es como quiere que sea su población o su muestra, y criterios de exclusión, que es como no quiere que sea. Entonces, muchas veces lo que sucede es que, si bien tenemos un ensayo clínico, una revisión sistemática, un metaanálisis, los pacientes que participan en ese ensayo clínico o en esos estudios no se parece en absolutamente en nada al paciente que tenemos enfrente con la misma patología. Por ejemplo, muchas veces de los ensayos clínicos se excluyen los pacientes que tienen comorbilidades, los pacientes añosos. Obviamente siempre hay que excluir a los niños y a las embarazadas porque no se puede hacer experimentación en niños embarazadas. Y el día de mañana a ustedes les llega un paciente con una patología en un niño o en una embarazada. Si se basan solamente en la medicina basada en pruebas, ese paciente se queda sin tratamiento. Esos pacientes, el niño o la embarazada. Ahora, si se basan solamente en la medicina basada en la experiencia, siempre van a hacer lo mismo y no avanza la terapéutica. Entonces, se necesita el juicio particular y, digamos, la conciencia como para aplicar lo que es la medicina basada en pruebas al paciente. O sea, hay que adaptar la medicina basada en pruebas, ya que les dije anteriormente que muy probablemente el paciente que tengan enfrente no se parezca en absolutamente nada al paciente de los ensayos clínicos. Bueno, hay que adaptarlo. Entonces, de esa manera se utiliza la medicina basada en pruebas. La medicina basada en pruebas tiene pasos. El primer paso es hacer una pregunta, que la siguiente diapositiva es cómo hacer la pregunta. Después tenemos que buscar información. Luego tenemos que analizar. Por eso yo siempre digo, es fundamental en la facultad dos digamos, materias, dos conocimientos. Y esos conocimientos son instrumentales. O sea, fíjense lo pobre que somos como facultad, porque hay que saber estadística para saber cómo se hace un ensayo clínico, para saber cómo se hace un metaanálisis, para saber cómo se hace una revisión sistemática, para saber leerlos, interpretarlos y para ver si hay errores en esos estudios, ya que son la mejor fuente de información. Bien, es fundamental conocer estadística y conocer investigación. Y también es fundamental conocer inglés, porque todos los abstracts, todos los estudios son en inglés. Bueno, fíjense dónde está dos de los conocimientos más importantes que hoy se requieren para aplicar la medicina basada en pruebas. Bueno, después de analizar críticamente, vamos a aplicar la intervención al paciente, siempre utilizando la experiencia del juicio clínico para adaptar esos estudios al paciente en cuestión. ¿Sí? Empezamos con cómo hacer una pregunta. La pregunta es muy sencillo, o sea, llega un paciente y tengo distintas intervenciones. Por ejemplo, llega un paciente con dolor. Bueno, tengo distintos tipos de analgésicos. Tengo el grupo de, por ejemplo, si un dolor leve, tengo los AINES. Bueno, ¿cuál AINE va a ser más eficaz? Entonces, para ese dolor, ya voy a explicar lo que es la eficacia. Entonces, tengo que buscar estudios que comparen los AINES entre sí para saber cuál es el más eficaz para esa patología en cuestión, para ese dolor. Entonces, acá viene un ejemplo cualquiera, que después vamos a tratar en un uso racional. El ejemplo es de antihipertensivos. Fíjense, un paciente hipertenso, llega un paciente hipertenso a la consulta y ustedes tienen tres intervenciones a considerar. Uno es la amlodipina, o sea, un calcio antagonista. Otro es el lisinopril, que es un IECA, un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Y después tiene el diurético tiazídico. Entonces, ustedes tienen que comparar
cuál de ellos me disminuye la morbimortalidad. ¿Sí? Entonces, paciente de problema de interés es paciente hipertenso. Intervención a considerar: amlodipina o lisinopril contra diuréticos tiacídicos. En realidad no es amlodipina o lisinopril contra diuréticos tiacídicos, es amlodipina contra lisinopril contra diuréticos tiacídicos. Son 3 intervenciones acá. O sea, tengo que ver cuál es el mejor de los 3. O sea, no son equiparables el amlodipina con lisinopril, ¿sí? Entonces tendría que comparar los 3. Bueno, y el resultado voy a buscar en estudios en donde disminuyan la morbimortalidad, ¿sí? Eso se hace constantemente y eso se hace automáticamente cuando llega un paciente. Primero, bueno, ya lo vamos a ver, no me adelanto. Eso entonces era como hacer una pregunta. Buscar fuentes de información. ¿Alguien de ustedes conoce alguna de estas páginas? Sí, PubMed. Perfecto. Me parece que está entrando alguien, discúlpenme. Sí. Bueno. PubMed, bien. ¿Saben de qué viven estas revistas online? Viven de la publicación de estudios. O sea, yo soy una industria, o yo soy la página esta, y recibo estudios y la industria farmacéutica me paga para que los publique, claramente. Por eso es necesario, como les dije anteriormente, saber interpretar, saber si existen errores en la metodología de los estudios, ya sea observacionales o experimentales. Por eso hay un dicho que si vos pones basura, sacás basura. Hay muchos estudios que se llaman, por ejemplo, de no inferioridad, en donde muestran que el medicamento nuevo no es inferior o no es muy inferior al placebo, por ejemplo. Entonces, es inferior, pero no mucho al placebo, o sea, placebo no hacer nada. Entonces ustedes van a leer, este estudio demostró que este medicamento es mejor o es eficaz para esta. No, está diciendo un estudio de no inferioridad es que es peor, pero no mucho, que no hacer nada, por ejemplo. Y con esos tipos de estudios se aprueban los medicamentos. O sea, con los de no inferioridad. Antes había que demostrar que se eran eficaces en 2 ensayos clínicos. Fantástico. Después se aceptó que lo compararan contra placebo. Porque al principio se comparaba contra el medicamento más eficaz o de eficacia demostrada. Después aceptaron que se comparara contra placebo. Y después aceptaron que se comparara que sea peor que placebo para aprobar un medicamento. Entonces, por eso es necesario conocer, metodología de la investigación. Les digo, de estas páginas yo conozco solamente 2 que son independientes. O sea, que lo que publican no está pagado por la industria farmacéutica. Lo que publican es porque lo revisaron. Y porque dijeron, bueno, esto está metodológicamente bien, lo vamos a publicar. ¿Sí? Bueno, a veces publican a favor y otras veces publican en contra de un medicamento. No es que publican a favor siempre. Las páginas son el Instituto Catalán de Farmacología, que es una página de farmacovigilancia, y la plataforma No Gracia. Hay otras que conozco, como por ejemplo, no se rían del nombre. Una se llama Hemos Leído y la otra se llama Rincón de Sísifo. Son completamente independientes y esas son las fuentes de informaciones que deberíamos ir a buscar si no queremos andar analizando los estudios que publican en esas páginas. De todas maneras, nunca hay que perder el juicio crítico. Siempre hay que pensar que lo que uno va a leer tiene errores para no caer en el error, claramente. Fíjense, Intramed está acá abajo. Intramed es de Reumers. Intramed es el que organiza el ACREM. No sé si escucharon hablar del ACREM o del Cochrane, del ACREM básicamente. Está hecho por Intramed. ¿Qué puede decir Intramed de los medicamentos? ¿Qué puede decir Reumers de los medicamentos que vende? ¿Que son malos? No hay en ningún lado una industria que diga que su medicamento es malo. Después de un juicio, después de un montón de cosas, sí dice, bueno, realmente era malo, pero si no, no, nunca dice que es malo. ¿Sí? Además hay otra cuestión. ¿Alguien leyó un estudio? No sé si leyeron un estudio, muy probablemente no, pero
No hay estudios publicados en donde demuestre que lo que yo estoy haciendo está mal. Que diga, bueno, este medicamento que saqué al mercado era horrible. Y en el estudio lo estoy demostrando. No existe eso. No está publicado todo lo que sale mal. Fíjense, parece el jardín del Edén todo lo que hay en internet, porque todo es maravilloso. Y no es tan así. Bien, entonces por eso hay que analizar críticamente, como les dije anteriormente. Y por último, la aplicación utilizando, digamos, la capacidad propia o la experiencia propia para adecuar los estudios a el paciente en cuestión. Como les dije anteriormente, aparte la medicina basada en la evidencia, aparte de ser una metodología que tiene pasos, había dicho también que ordena por orden decreciente las fuentes de información. Le tendría que haber preguntado esta pregunta antes, no se la voy a hacer entonces, pero yo siempre preguntaba antes de dar este tema, de dónde sacaban una fuente de información para si querían conocer si, por ejemplo, por decir cualquier cosa, si una estatina sirve para un paciente, y todos me decían del Goodman. Fíjense en qué nivel de evidencia está el libro de texto, es el último. Lo mismo que la opinión de expertos. Entonces, el mejor nivel de evidencia son los metaanálisis. Los metaanálisis son ensayos clínicos controlados. Es un ensayo clínico controlado de ensayo clínico controlado. O sea, agarran todos los ensayos clínicos controlados del mismo tema y hacen un ensayo clínico controlado. Eso es un metaanálisis. Después tenemos eso que tiene siglas de ensayo clínico controlado aleatorizado a doble ciego, que es el mejor nivel de evidencia. Y después tenemos la revisión sistemática, que es otra manera de analizar todos los ensayos clínicos controlados sobre un tema. O sea, ese es el mejor nivel de evidencia. Y ahí tienen que ir a buscar las fuentes de información si quieren tomar una decisión terapéutica frente a un paciente. Después, por ejemplo, si no tienen evidencia nivel 1, tienen que utilizar la evidencia nivel 2, que son estudios de cortes, casos incontrolables, son los observacionales. Y sus distintos tipos de estudios observacionales, porque hay más. Porque están las revisiones sistemáticas de estudios de corte, revisiones sistemáticas de casos y controles, hay más. En general, siempre los estudios observacionales son el nivel 2 y después viene el nivel 3, que son estudios no analíticos, que son informe de caso, que yo publico un caso solamente y lo tengo que publicar en una revista claramente, o publico varios casos, que son una serie de casos. No sé si pasaron por patología, que hay un montón de pósteres colgados. Bueno, esos son informes de casos, porque son un solo caso. Hay algunos que debe ser una serie de casos, siempre y cuando los publiquen, porque si no queda en la nada. Si no los publican, no es nada. Nosotros, los investigadores, somos los que publicamos. Y por último, la opinión de expertos, libros de texto. Le voy a contar un detalle. Si ustedes serían toxicólogos o quieren hacer toxicología, no existen los estudios, no existe el nivel 1 de evidencia. ¿Por qué? Porque vos no le podés dar un tóxico a un paciente para hacer un ensayo clínico controlado, un metaanálisis y una revisión sistemática. De ninguna manera. O sea, no le podés dar ningún tóxico. Entonces, la toxicología, el mayor nivel de evidencia, con suerte, puede ser el 2, pero casi no. En general, el mejor nivel de evidencia de la toxicología es el nivel 3. Es el nivel más alto de evidencia que tiene la toxicología. Así que, por ejemplo, si queremos buscar información sobre una patología extraña, como por ejemplo, patología como por ejemplo la miastenia gravis. Bueno, obviamente no hay metaanálisis porque no hay ensayos clínicos, habrá un ensayo clínico con suerte, que es con el que se aprobaron los medicamentos, y después no hay más. Entonces, cada patología tiene su nivel de evidencia, porque también tienen que estar los investigadores haciendo ensayos clínicos, haciendo metaanálisis y demás. Entonces, no se crean, o sea, ustedes lo que tienen que hacer en primera instancia es buscar el nivel de evidencia más alto, ¿sí? Que para cada patología es diferente. Bueno, esto es muy general porque existen diversas clasificaciones, un montón de clasificaciones, pero este es el orden general. Ahora les voy a mostrar lo que se llaman los grados de recomendación. Este es el nivel de evidencia. Eso quiere decir
¿qué fuente de información hay para esa información? ¿Sí? O sea, ¿qué grado de información hay? Ahora esto es, ¿qué hacemos con eso? O sea, si se recomienda hacer eso o no se recomienda hacer eso. Esto es también, hay distintas clasificaciones. Hay muchas clasificaciones de grado de recomendación también. En general, cuando agarras una clasificación de medicina basada en pruebas, tiene un grado de evidencia y un grado de recomendación. Un nivel de evidencia y un grado de recomendación. ¿Sí? Cada clasificación se basa en algo, pero en general el orden como les dije anteriormente. Acá les voy a poner, digamos, básicamente lo mismo. Igual yo elegí 5, pero a veces no hay 5, a veces hay 3, a veces hay 4, a veces hay 6. Pero elegí 5 para que vean de qué se trata esto. El grado de recomendación A y E tienen la mejor evidencia disponible. O sea, fíjense, evidencia 1, no importa el A y B, que ya lo voy a explicar que es A y B. O sea, ¿qué era la evidencia a nivel 1? Ensayo clínico controlado, metaanálisis, revisiones sistemáticas. ¿Sí? O sea, que el grado de recomendación A y E se basan en el mejor nivel de evidencia. Pero el nivel A, de que hay que hacerlo, que es fuertemente recomendable hacerlo. Pero el grado E, de que no hay que hacerlo. Pero hay mucha evidencia de que no hay que hacerlo. Después tenemos el B y el D, que tienen un nivel más bajo de evidencia, y es lo mismo. O sea, estamos hablando de nivel 2, o sea, estamos hablando de los estudios observacionales. Estamos hablando de los casos de controles y casos de controles y el estudio de corte. El grado B, de que hay que hacerlo. El grado D, que no hay que hacerlo. Y al grado C yo lo llamo Karina Jelinek. Lo dejo a su criterio. O sea, ahí sí necesitan utilizar la mejor experiencia y el mejor criterio. Y hagan lo que hagan, va a estar bien. Porque en general son, digamos, opiniones o estudios encontrados y con, digamos, opiniones completamente contrarias. Les voy a mostrar ahora una clasificación. Bueno, esto era lo que dije anteriormente. Este se llama la SIG, nosotros lo conocemos como la SIG. Fíjense, para que vean, el nivel 1 de evidencia es metaanálisis, ensayos clínicos controlados aleatorizados dobles ciegos y revisiones sistemáticas. Acá está. Era lo que yo les dije del nivel 1 de evidencia. Esto de el sesgo quiere decir que esté mal hecho a propósito. Eso es un sesgo. Un sesgo en realidad es una desviación involuntaria de la mente. El sesgo ocurre, por ejemplo, les voy a dar una forma rapidita de un sesgo. Cuando hay que aleatorizar, digamos, a la muestra en distintos grupos, yo puedo agarrar y sin querer entre comillas, no me están viendo pero hice comillas, poner a los más viejos, poner a los que tienen más comorbilidades, a los que tienen más interacción medicamentosa para el medicamento que ya existe o contra placebo. Y mi medicamento nuevo pongo a los más jóvenes. ¿Cuál va a ser mejor? Y el medicamento nuevo, porque justo por casualidad, entre comillas nuevamente, se aplicó en los medicamentos en los pacientes más jóvenes. Hay un montón de sesgos. El sesgo más frecuente es el sesgo de publicación, porque no se publica lo que sale mal. Después tenemos el nivel de, entonces, sin probabilidad de sesgos, eso lo determina el investigador, el que está leyendo el estudio. Con cantidad, o sea, con probabilidad de sesgo y con, acá el 1 menos ya es sesgado. Entonces fíjense que el mejor nivel de evidencia tampoco es tan bueno muchas veces, ¿sí? O sea, no es que siempre es bueno. Y puede ser malo, puede ser regular y puede ser bueno. Lo mismo para el 2 y el nivel 3 ya está sesgado porque es una persona o un grupo el que publica lo que quiere publicar, y lo mismo que el 4, ya están sesgados. Directamente ya tienen errores conceptuales. Con errores, digamos, de decisión de las personas que publican. Bien, y acá, bueno, estos eran los niveles de evidencia. Acá tienen los grados de recomendación. En este caso son 4, pero básicamente se comportan igual. O sea, el nivel A tiene mucha evidencia de que hay que hacerlo, tiene el mejor nivel de evidencia que hay que hacerlo, y el nivel D, acá, o el grado D, perdón,
tiene mucha evidencia de que no hay que hacerlo, ¿sí? Básicamente es lo mismo, pero clasificado de distinta manera. Esta es otra, fíjense que acá los dividen de manera distinta. Y los grados de recomendación son diferentes. Pero básicamente hablamos todo de lo mismo. Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos una guía terapéutica, en general, como les voy a mostrar a continuación, que es la guía del tratamiento de la osteoartritis de rodilla, del tratamiento no artroplástico de la artritis de rodilla, en donde en general al principio te dicen qué clasificación están utilizando y en el anexo te ponen la clasificación. Siempre te tienen que poner la clasificación para saber de qué estamos hablando, porque te dice nivel de evidencia 1. Bueno, en general si el nivel de evidencia 1 es muy bueno, pero ahora van a ver que no es tan así. Fíjense, fíjense la recomendación 12. Dice, bueno, si acá en este caso es negativo, porque dice el no uso, o sea, ¿cuál es el nivel de evidencia y grado de recomendación de no, acá dice no, de no prescribir glucosamina o conductin sulfato en esta patología? Y te dice que hay mucha evidencia que no se debe, porque está el no, hay mucha evidencia que no se debe, o sea, sobre que no hay que prescribirlo, y se recomienda fuertemente no prescribirlo. Este es diferente porque es negativo, pero hay mucha evidencia sobre que no hay que hacerlo y acá te recomiendan no lo hagas. Simplemente para mostrarles cómo se aplica lo que es la medicina basada en pruebas. De todas maneras, esta es una guía que tengo yo y que la usaba para una materia electiva que había hecho, y atrás de todo en la guía está el nivel de evidencia que utiliza, la clasificación que utilizan. Simplemente le quería mostrar esto. ¿Alguna pregunta mientras abro el otro PowerPoint? Bueno, ahora vamos, este es más largo, pero voy a tratar de no ser tan largo. Empezamos con la terapéutica, el proceso de la terapéutica razonada. Les cuento rápidamente la historia. Se estudia de acá. Esta es la guía de la buena prescripción que yo se las envié por mail. La guía de la buena prescripción, que la publica la Organización Mundial de la Salud, está online si la quieren averiguar, si la quieren bajar también, igual yo se las mandé. Aparece en una década en donde se empezaron a aprobar medicamentos que eran iguales a los que ya existían. Eso se llaman Me Too Drugs. Son medicamentos que se aprueban como si fuesen nuevos, pero desde el punto de vista terapéutico son exactamente iguales a los que ya existen, pero como es una molécula modificada, la molécula es diferente, entonces digamos lo que hacen es para que sacar un medicamento protegido por patente, en el cual la industria es el dueño, digamos, de la comercialización, de la promoción, etc. Ejemplos. Ustedes conocen el enalapril, tenemos captopril, lisinopril, fosinopril. Bueno, son todos iguales. ¿Qué cambia? Algo de la vida media, algo de la distribución, pero se aprueban y el precio es mucho mayor. Hay millones de ejemplos, por ejemplo, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, etc. Esas son las Me Too Drugs. Entonces, cuando aparecen en el mercado todas drogas que son iguales, donde la industria no está innovando claramente, el médico, y esto lo escuché 1000 veces en mi vida, que, por ejemplo, la última vez que lo escuché a una almacenera, no, porque yo estaba tomando losartán y fui al médico y me dio valsartán porque me dijo que era mejor. No, de ninguna manera, no es mejor. Pero bueno, el médico cree que como es nuevo y es más caro, es mejor. Pasa con el omeprazol, por ejemplo. No, a mí el omeprazol no me funciona, pero sí el lansoprazol. Sí, exactamente lo mismo. Y hasta el Goodman dice que son exactamente iguales. Y no hay un estudio donde muestre que uno sea mejor que el otro. Lo que pasa es que uno es de venta libre, que es el omeprazol. Y el otro es de venta bajo receta. Cuando a un paciente uno le dice, tomate este medicamento y es de venta libre, te dice, no, este médico no sabe nada. Bueno, entonces, a raíz de eso empezaron, digamos, la Organización Mundial de la Salud saca esta guía que se llama Guía de la Buena Prescripción, en donde empieza a, digamos, sistematizar y hacer
una serie de pasos para elegir, digamos, la mejor opción terapéutica para una patología estándar. O sea, básicamente el uso racional del medicamento es utilizar el medicamento más eficaz, digamos, para la patología, con la menor cantidad de efectos adversos, o sea, el más seguro, la menor cantidad de efectos adversos, o sea, el más seguro, adecuado al paciente en cuestión, el menor costo y con la posología adecuada, básicamente durante el tiempo que corresponda. Eso es. O sea, el uso racional de medicamento es usar bien un medicamento. Entonces, tiene pasos. Primer paso, definir el problema del paciente. Bueno, no los voy a leer porque ahora los voy a desarrollar uno por uno. Y después voy a dar un ejemplo práctico, o sea, con los antihipertensivos. Entonces, empezamos con definir el problema del paciente. ¿El paciente tiene un problema o no tiene un problema? Todos los pacientes que van al médico tienen problemas. Y esto lo cuento porque una vez yo recibía la guardia, no voy a dar más datos, de un compañero mío de la cátedra de farmacología que ya no pertenece más a la misma. Hace rato, hace años, estuvo muy poquito tiempo en la cátedra. Y un día llego y me dice, y le pregunto por qué él pasaba la noche en la guardia, y le digo, ¿qué tal la noche? No, no pasó nada, me dice, dormí como un tronco. Ah, no, sí, me dice, vino una CHosa, una hija de puta, le di una benzodiazepina y la mandé a dormir. Digo, una CHosa es una crisis histérica, es una persona que estaba histérica, ¿sí? Primero, el paciente no es un hijo de puta, de ninguna manera. Y darle una benzodiazepina para sacártela encima, cuando hagan eso, pónganse un kiosquito. Dejen de dedicarse a la medicina. Pónganse un kiosco, compren criptomonedas, háganse youtuber, lo que sea. Pero dejen la medicina, por favor. Cualquier persona que va al médico tiene un problema. Ya sea un problema físico o psíquico, pero lo tiene el problema, ¿sí? Entonces, primero hay que definir el problema del paciente. Segundo, especificar el objetivo terapéutico. ¿Se puede curar? Claramente la mayoría de las patologías en cuestión no se curan. Si es una infección sí se puede curar, pero por ejemplo, la hipertensión ¿se cura? Si es secundario, sí, pero la mayoría es primaria, así que no se cura en el 95% de los casos. ¿La insuficiencia cardíaca congestiva se cura? No. ¿La insuficiencia renal se cura? No. ¿La epilepsia se cura? No. Ninguna patología crónica se cura. ¿La diabetes se cura? Tampoco. No hay patologías que se curen. Entonces, ¿cuál sería el objetivo terapéutico? Y que el paciente viva más y mejor, ¿sí? Porque la mayoría de las veces no vamos a poder curar la enfermedad. Después, comprobar si el medicamento P es el adecuado. Y ya vamos a ver cómo se comprueba si el medicamento P es el adecuado. Primero, vamos a empezar a imaginar que llega un paciente con dolor, ¿sí? Llega un paciente con dolor. Nosotros tenemos grupos farmacológicos para tratar el dolor, ¿sí? ¿Qué grupos farmacológicos tenemos? Los AINE, que son para dolores leves y moderados. Tenemos, por ejemplo, también tenemos los opioides, que son para dolores moderados a severos. Tenemos los corticoides también. Y después tenemos inmunomoduladores. Entonces tenemos básicamente 4 grupos como inmunomoduladores, como el metotrexate, por ejemplo. Entonces, por mínimo tenemos 3 grupos. Vamos a quedarnos con los grupos que ustedes conocen, que son los AINE, los opioides y los corticoides. Bueno, voy a mencionar los inmunomoduladores. ¿Qué es el grupo P? El grupo P es el grupo farmacológico con el cual está familiarizado el médico. Y lo voy a explicar de esta manera. Un médico de APS, ¿sí? El que trabaja, digamos, en el primer nivel de atención de salud. ¿Usa opioides? Muy poco. ¿Usa AINE? Sí. ¿Usará corticoides? Algunos. ¿Usa inmunomoduladores para el dolor? No, de ninguna manera. Ahora, un centro del dolor, un centro específico del dolor, ¿usa AINE? No. ¿Por qué? Porque no atiende a dolores leves y moderados, atiende dolores severos y crónicos. Entonces, va a utilizar opioides seguramente, corticoides seguramente e inmunomoduladores. Entonces,
¿Qué es el grupo P? Es el grupo farmacológico con el que el médico está familiarizado. Entonces, en un centro de APS, el médico no va a estar familiarizado con los inmunomoduladores. En un centro de dolor sí, pero en el centro del dolor muy probablemente no esté familiarizado con los AINES, porque no dan AINES. Eso es el grupo P. Dentro de cada grupo P hay una serie de medicamentos. Dentro de los AINES tenemos un montón de medicamentos, como por ejemplo aspirina, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno. Bueno, ningún médico usa todo. Ningún médico usa todos los AINES. El médico generalmente, hablemos del centro de salud. ¿Cuántos AINES utilizará? Ahí utilizará ibuprofeno para dolores leve moderado, en pacientes pediátricos, en pacientes embarazadas y en pacientes que no tienen ninguna comorbilidad o no tiene dolores muy osteomiarticulares. ¿Y qué utilizará? Y diclofenac para los dolores osteomiarticulares. Y naproxeno, y no, es muy parecido al ibuprofeno. Y utilizará, por ejemplo, indometacina, tampoco. Y utilizará celecoxib, no, uno de primer de APS, no, nunca va a utilizar celecoxib. Si lo usan, que me trague el infierno, que me trague el piso. Pero bueno, se entiende que dentro del grupo nadie utiliza todos los medicamentos del grupo, igual que los opioides. De los opioides hay un montón. De los opioides tenemos codeína, tenemos nabulfina, tenemos, bueno, tenemos fentanilo, sufentanilo, tramadol. Nadie usa todos los opioides. O sea, utilizarán uno, dos. Bueno, esos medicamentos que pertenecen al grupo P, con los que el médico está familiarizado, son los medicamentos P. Entonces, medicamento P, empezamos al revés. Grupo P y medicamento P son del médico. Son los grupos farmacológicos y el medicamento dentro de ese grupo farmacológico con el que el médico está familiarizado para una patología estándar. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sé cuál elegir dentro de los medicamentos P que pertenecen al mismo grupo? Y para compararlos con los otros medicamentos P del otro grupo. Por ejemplo, ¿cómo comparo los medicamentos P de AINES contra los medicamentos P de los opioides? De ese médico. Bueno, lo que se hace es comparar. Perfil farmacológico ya no se utiliza. El perfil farmacológico era el mecanismo de acción. Pero les acabo de decir en medicina basada en evidencia que ya no se usa más, digamos, lo que es la fisiopatología para tratar la enfermedad. Entonces nos vamos a concentrar en los otros 4 puntos para comparar los medicamentos entre sí. Eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Y les voy a decir de qué fuente de información se saca cada información. Entonces, acá tenemos el fármaco, bueno, el perfil farmacológico lo dejé, pero sáquenlo. La eficacia, ¿qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad de una intervención, ya sea medicamentosa o no medicamentosa, una intervención cualquiera, para disminuir, para mejorar positivamente la historia natural de una enfermedad. Es eso. Es la capacidad de una intervención para modificar positivamente la historia natural de una enfermedad. ¿Y de qué fuente de información? ¿A dónde voy a buscar eficacia? En el libro de texto le pregunto a mi profesor. ¿A quién le pregunto sobre la eficacia? En los ensayos clínicos controlados, en los metaanálisis y en las revisiones sistemáticas. De hecho, el ensayo clínico controlado es el método de oro, o sea, es el gold estándar para determinar la eficacia. Les dije hace un rato que antiguamente los medicamentos se aprobaban cuando demostraban que eran eficaces en 2 ensayos clínicos controlados. Entonces, ahí se busca la eficacia. No podemos buscar la eficacia en otro estudio. La eficacia es eso. Seguridad. Bueno, seguridad son efectos adversos. Los efectos adversos, ustedes ya saben, se clasifican de acuerdo al tipo, se clasifican de acuerdo a la frecuencia, se clasifican de acuerdo a la gravedad. Entonces, eso es. También podríamos hablar de margen terapéutico, o sea, de ventana terapéutica. ¿Cuánto puedo modificar la dosis? ¿Cuánto puedo aumentar o disminuir la dosis? También la ventana terapéutica es importante en lo que hace a la seguridad. ¿Y de dónde determino la seguridad? ¿Dónde voy a buscar la seguridad? ¿A qué fuente de información hago referencia al buscar la seguridad? Bueno, el ensayo clínico controlado. Hay ensayos clínicos controlados que sirven para demostrar que un medicamento es más seguro que otro. Además, en el ensayo clínico controlado
ya aparecen los efectos adversos. Por lo menos los más frecuentes, los tipo A, los dosis dependientes. Después también, para la seguridad, para los efectos adversos sirven los estudios observacionales, los estudios de corte, los de corte, los de casos y controles, y en las notificaciones de farmacovigilancia. O sea, tengo que ir a una página de esa farmacovigilancia para ver la seguridad. Entonces la seguridad tiene un montón de fuentes de información para ir buscándola. Y después tenemos adecuación o conveniencia. Esto es el paciente. A ver, el paciente toma otro medicamento. El medicamento que tengo pensado darle, los medicamentos que tengo pensado darle, interaccionan con los medicamentos que están tomando. ¿Qué patologías tiene? ¿Qué comorbilidades tiene? Porque hay medicamentos que están contraindicados en cierta patología. Edad del paciente. O sea, ustedes saben que hay medicamentos que no se pueden dar en niños, medicamentos que hay que tener mucho cuidado en ancianos. Estados fisiológicos, como por ejemplo el hecho de tener una paciente embarazada. Ahí ya puede cambiar completamente el tratamiento, puede cambiar completamente. ¿Y de dónde saco la adecuación o la conveniencia? De la anamnesis, de la historia clínica. Le tengo que preguntar todas esas cosas para saber qué medicamento, y voy tachando mentalmente qué medicamento no puedo darle a ese paciente. Y por último, el costo. Que el costo, hay que ver el costo mensualmente, porque muchas veces el medicamento es más barato, pero se toma más veces por día. Entonces hay que sacar un costo mensual que no es menor el costo, porque el paciente tiene que tener, digamos, la forma de adquirirlo, ya sea de manera gratuita o tiene que poder comprarlo. Entonces, una vez que pasamos todos estos filtros, que son filtros, son ¿cómo se llama? Coladores. De acá sale lo que es el medicamento P. Y el medicamento P es del paciente. ¿Por qué? Porque si bien todo esto es igual siempre es igual, lo que es la eficacia, seguridad, es igual en todas las utilidades, la adecuación hace que dos pacientes con la misma patología, por la adecuación, se lleven distintos tratamientos. Por ejemplo, vienen dos pacientes con dolor y uno está embarazado, bueno, ya no le puedo dar AINE, por lo menos no le puedo dar aspirina o diclofenac. Sí le puedo dar paracetamol, pero fíjense cómo cambia el hecho de que una paciente esté embarazada a la hora de dar el medicamento P. O sea que de esta manera se determina, y bueno, obviamente después el costo, pero digamos, para una patología estándar, la eficacia, seguridad y el costo es el mismo, pero lo que cambia es la adecuación y la conveniencia, y eso hace a que cada paciente se pueda ir con un medicamento P distinto, aunque tengan la misma patología. Bien, comenzar el tratamiento. Antes de comenzar el tratamiento hay que dar información, instrucciones y advertencias. Por ejemplo, tenemos que hacer que el paciente en cuestión haya entendido las indicaciones. Le tenemos que dar pautas de alarma, tenemos que decirle cuándo consultar al médico o cuándo no. Por ejemplo, le tenemos que decir, mira, vos vas a orinar colorado, o podés orinar más oscuro, podés sudar más oscuro o podés ver amarillo. No te asustes, no vayas al médico porque es normal, no pasa nada. Ahora, mira, si te sale tal cosa en la piel, bueno, anda al médico urgente. ¿Sí? O si levantás fiebre, anda al médico urgente. Entonces tenemos que dar información, cómo tomar el medicamento, cada cuánto, durante cuánto tiempo, digamos, advertencias, pautas de alarma. Doy un ejemplo muy sencillo. Vienen dos mujeres tratando de hacer, digamos, planificación familiar. Una es una persona universitaria, una mujer universitaria, o sea, está cursando, por ejemplo, tercer año de medicina, o terminó de cursar tercer año de medicina, y viene a la consulta porque quiere hacer planificación familiar. ¿Le podemos dar anticonceptivos orales como para planificación familiar? Sí, claramente. Después veremos, también le podemos poner un DIU, vemos qué hacemos, pero le podemos dar anticonceptivos orales, sí. Ahora viene una paciente que es completamente analfabeta, no sabe leer y escribir, no sabe ni en qué día está parada.
¿Le podemos dar anticonceptivos orales? De ninguna manera. Se dan cuenta cómo dos pacientes a lo mejor de la misma edad, con distinta formación académica, o con distintas capacidades intelectuales, se llevan un tratamiento distinto, digamos un medicamento distinto. Pasa que les va a aparecer un paciente que es sordo, que es mudo, que es ciego, que no entiende nada. Entonces ustedes tienen que buscar la forma de, digamos, hacer dibujitos, pero tienen que hacerle repetir al paciente que haya entendido todo lo que ustedes le dijeron, porque si no, es lo mismo que la nada. Y después, obviamente le tenemos que decir al paciente que vuelva, ¿sí? O sea, si damos anticonceptivos orales a esta paciente que es, por ejemplo, universitaria, bueno, vení el mes que viene. Y ya le dijimos, mira, si se te hinchan las piernas, si te pasa esto, ya tenés que ir al médico. Y el mes que viene vení, te hago la receta de nuevo y te controlo para ver cómo está la presión arterial, etcétera. O sea, no es te doy los medicamentos y vení y te firmo la receta y te la llevas. No, hay que supervisar el tratamiento y si el tratamiento no está dando resultado, hay que detenerlo y empezar todo de nuevo. ¿Sí? Algo importante, letra clara. Esto es inadmisible. Las prescripciones, la prescripción es en papel, tienen requisitos, que son todos estos. Existen lo que se llaman los medicamentos LASA, que es en inglés, quiere decir que se ven igual o suenan igual, que tienen nombres muy parecidos o suenan muy parecidos. Les voy a dar una información que es bastante interesante. Hay una sola empresa en Argentina que hace los blisters y que hace las ampollas, y todas las ampollas son iguales. Entonces, cuando ustedes saquen una ampolla, están en el centro de salud, sacan una ampolla de un lugar, no la usaron, vuelvan a ponerla en el mismo lugar, no la dejen en cualquier lado, porque en general en los botiquines está el nombre abajo de lo que es. Entonces, si ustedes la pusieron en cualquier lado, el médico la agarró y la metió, y porque ustedes la pusieron en un lugar distinto. O sea, eso es un error de medicación. Los errores de medicación es un error dentro de la cadena del medicamento, ya sea porque la farmacéutica leyó lo que tuvo gana y no le entendió la letra. Me imagino que es esto, y le dio el medicamento al paciente, que puede ser tranquilamente esta que está acá. Entonces, eso puede generar sí o no un efecto adverso, pero ya hay un error en la medicación, ¿sí? Y hay muchísimos. Ustedes saben que una de las principales causas de morbilidad es la médica, es la iatrogenia. Y esto colabora mucho a la iatrogenia producida por los médicos y por el personal de salud, vamos a decirlo de otra manera. Bien, como les dije, el profesor titular, esto es lo que lo voy a explicar. Esto lo tienen en el apunte, así que no lo voy a leer. Lo que preguntó el profesor titular son las 4D. Se lo preguntó a una alumna mía. ¿Qué son las 4D? No existen las 4D, él le puso las 4D, pero en realidad son diagnóstico correcto. O sea, ¿qué pasa cuando el medicamento no está haciendo efecto? No está haciendo el efecto que nosotros buscamos, no está siendo eficaz. Pueden pasar 4 cosas, pueden pasar un montón de cosas, pero él determinó que son 4D. Diagnóstico incorrecto, o sea, tenemos que plantear si el diagnóstico fue correcto. Si el fármaco administrado fue el correcto, porque a lo mejor no es el correcto, la dosis a lo mejor no es la correcta y la duración del tratamiento no es la correcta. Entonces, esas son las 4D, se las tienen que acordar. Diagnóstico, droga, dosis y duración. Me imagino que es esto porque otras 4D no hay. Entonces, esto es en caso de que la medicación no está dando el resultado que nosotros esperemos. Entonces, tenemos que empezar a plantearnos y hacer de nuevo todo el proceso. Acá viene la ejercitación, que lo voy a hacer más rápido. De nuevo, llega un paciente hipertenso. Ahora sí, la ejercitación es para la hipertensión arterial. Llega un paciente hipertenso. Tenemos que determinar el problema del paciente, especificar el objetivo terapéutico. El problema del paciente es la hipertensión arterial. Muy sencillo hacer el diagnóstico. Con 2 tomas de la presión arterial separadas en el tiempo ya hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Hay que descartar que obviamente esa hipertensión arterial debe guardar polvo blanco. Obviamente hay que descartar las causas secundarias de la hipertensión arterial.
que nadie lo hace, pero tema aparte. Tenemos que especificar el objetivo terapéutico. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? No es bajar la presión arterial. El objetivo terapéutico es disminuir la morbimortalidad. ¿Y cómo hago para saber que un medicamento o que un grupo farmacológico disminuye la morbimortalidad? Tengo que ir a los ensayos clínicos controlados, metaanálisis y revisiones sistemáticas donde me demuestran que un grupo farmacológico disminuye la mortalidad, o sea que el paciente vive más y mejor. ¿Sí? Eso se determina en esos estudios. Bien. Después seguimos. Comprobar si el medicamento P es el adecuado. Posibilidades terapéuticas. Obviamente no nos podemos olvidar de educar al paciente y del tratamiento no farmacológico, que ningún tratamiento antihipertensivo sin medidas higiénico-dietéticas va a ser eficaz, independientemente de que la presión esté normal. O sea, el paciente no va a vivir más y mejor por más ya que tenga la presión normal. O sea, siempre hay que apostar y es fundamental el tratamiento a las medidas higiénico-dietéticas. Y ahora sí, vamos al tratamiento farmacológico más específicamente. Bien, vamos de nuevo con lo mismo. Hacer un inventario sobre los grupos P, o sea, los que disminuyen la morbimortalidad en pacientes hipertensos. Y después, cada persona va a tener, cada persona de acuerdo a donde trabaje y de acuerdo a su experiencia va a tener los grupos P y medicamentos P, digamos, de cada uno. Yo puse acá medicamentos, los 4 primeros grupos son grupos P. En realidad son todos los grupos que disminuyen la morbimortalidad. Por ejemplo, si ustedes son hipertensos y van a un centro de salud, van a una APS, seguramente el médico de APS está familiarizado con los IECA, sí, seguro, pero no usan los ARA2 porque son caros y no los reparten gratuitamente, o no sé si ahora sí, el Estado, así que no están familiarizados con los ARA2. Seguramente con los canceroantagonistas y los diuréticos tiacídicos. Los beta-bloqueantes los dejamos de lado porque no disminuyen la morbimortalidad. Ya van a ver por qué lo puse. Así que por ahora dejemos de lado los beta-bloqueantes. Ahora, si ustedes van al Sanatorio Parque o van al británico, o al italiano, al español, donde fuese, ¿y ECA van a utilizar? Sí, pero van a utilizar ARA2. Siempre dan ARA2. ¿Por qué? Porque son los más caros. Entonces, fíjense cómo un médico de APS tiene un grupo P, mientras que un médico de un sanatorio privado tiene otro grupo, tiene otros grupos P. Bien, eficacia, como les digo, son todos disminuyen la morbimortalidad, son todos iguales los de arriba, no los beta bloqueantes. Acá están los efectos adversos. Obviamente tendríamos que poner también la frecuencia, tendríamos que poner también la ventana terapéutica, tenemos que poner el tipo de efectos adversos. Es mucho más complejo que esto, pero simplemente para poner, digamos, algo en seguridad. Y adecuación o conveniencia. Bueno, por ejemplo, si un paciente tiene estenosis de la arteria renal, los IECA están contraindicados, igual que los ARA. Si los pacientes tienen antecedentes pulmonares y demás, los calcioantagonistas no estarían mal indicados. O por ejemplo, si el paciente tiene un bloqueo de rama y los calcioantagonistas no los puedes utilizar. Si el paciente tiene alteraciones del equilibrio interno, bueno, los diuréticos tiacídicos. O por ejemplo, si al paciente le generó impotencia, bueno, tampoco puede dar un diurético tiacídico. Si la paciente está embarazada, no podemos dar ninguno de estos. Entonces acá el medicamento P, o sea, el del paciente, pueden ser los betabloqueantes, porque acá cobran importancia los betabloqueantes. Pero algo importante, cambió el objetivo terapéutico, porque ya no es disminuir la morbimortalidad en un paciente hipertenso crónico, sino que es disminuir la incidencia de preeclampsia y de eclampsia durante el embarazo. O sea, la paciente queda embarazada, estaba tomando otro medicamento, bueno, le tenemos que dar betabloqueante. Culmina el embarazo y volvemos al medicamento que estaba tomando anteriormente. O tiene hipertensión durante el embarazo, o hipertensión de la gestante, bueno, no podemos dar IECA, ARA2 o antagonista clásico ni diurético tiacídico. Tenemos que darle directamente betabloqueante. Si queda hipertensa, una vez que termina el embarazo, sacamos los betabloqueantes y ponemos un medicamento que disminuya la morbimortalidad, que los betabloqueantes no lo hacen.
En pacientes hipertensos estándar, estamos hablando sin muchas comorbilidades. Entonces, acá está, digamos, los medicamentos P de, digamos, que yo elegí, qué sé yo, por ejemplo, de los IE que el médico está familiarizado con el Elapril, de los ARA2 con el losartán, de los calcio antagonistas y así sucesivamente. Estos son los medicamentos P. Son los que están familiarizados de cada grupo. A lo mejor conocen más de uno, pero bueno, simplemente puse uno. Entonces, fíjense como un paciente, por ejemplo, mayor a 60 años, y no están muy indicados los IECA, y está más indicado, por ejemplo, la hidroclorotiazida o la nifedipina, por ejemplo. Entonces, un paciente mayor de 60, un paciente menor de 60 años o de 55 años, se va a llevar a lo mejor como medicamento P, como tratamiento P, perdón, el enalapril. Ahora, un paciente mayor de 65 años, de 55 años o de raza negra, y se llevará a lo mejor hidroclorotiazida como medicamento P. Y una paciente embarazada se va a llevar atenolol. Pero los tres tienen hipertensión. ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando. Les cuento, chicos, esto lo tienen que hacer en minutos mientras están hablando con el paciente. Tienen que estar pensando, digamos, cuál es el problema del paciente, cuál va a ser el objetivo terapéutico, ¿sí? Cuáles son los grupos que conozco para esa patología. Dentro de esos grupos P, cuáles son mis medicamentos de cada patología, y ya tengo que empezar a comparar, digamos, en cuanto a eficacia para esa patología, seguridad, cuál es el más seguro de los que tengo en mente, después de los que conozco, que son mis medicamentos P. Después, mientras sigo charlando y haciéndole preguntas al paciente, empiezo a descartar uno, agrego otro, porque estoy viendo las comorbilidades, la interacción medicamentosa, la edad del paciente, digamos, las situaciones fisiológicas como el embarazo o la menopausia, por ejemplo. Y después tengo que ver el costo, a ver si puedo afrontarlo o no el paciente. Entonces, eso se hace en 5 minutos. Si ustedes tardan más de 5 minutos y trabajan en un lugar privado, los van a echar. Porque no pueden extender más tiempo a un paciente. Sí, 5 o 10 minutos, pero si ustedes le dedican 1 hora o 2 horas a cada paciente, y no es rentable para la medicina. Para terminar, antes que nada, porque ya terminamos, ¿alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Para terminar, ¿qué son los medicamentos esenciales? Bueno, obviamente son los medicamentos que sirven para satisfacer las necesidades de atención de la mayoría de la población. La Organización Mundial de la Salud sacó un listado de medicamentos esenciales que son para satisfacer las necesidades de todos los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, no de todo el mundo. Y es un listado de miles de medicamentos. Y cada país en cuestión tenía que adaptar esos medicamentos esenciales para hacer su listado de medicamentos esenciales. Por ejemplo, entre los medicamentos esenciales de Argentina, ¿va a haber medicamentos para la hipertensión arterial? Claramente. En todo el mundo hay hipertensión arterial. Bien, perfecto. Para la diabetes también, claramente. Bien. Pero, por ejemplo, ¿va a haber medicamentos para el Kala-Azar? O no, porque no existe el Kala-Azar en Argentina. Ahora bien, entre los medicamentos esenciales de España o de Europa, ¿va a haber medicamentos para el Chagas? No. ¿Va a haber medicamentos para la tuberculosis? No. En Argentina sí, claramente va a haber medicamentos para la tuberculosis. Entonces, se dan cuenta que en cada población, en cada región geográfica, la incidencia de enfermedades es diferente entre las distintas regiones, son diferentes. Entonces, no es lo mismo, digamos, un país de África que un país de Europa. Entonces, cada uno debería hacer el listado de medicamentos esenciales. Esos medicamentos tienen que estar disponibles. En general, en Argentina los reparte el plan Remediar. Son los que están en los centros de salud, son los que están en los hospitales. En cada lugar están los medicamentos esenciales, pero no todos iguales. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer nivel va a haber para atención primaria, en el segundo nivel ya para medicamentos más complejos, y en el tercer nivel los medicamentos más complejos, pero todos son parte de los medicamentos esenciales.
O sea, ¿voy a tener medicamentos para internar que se utilizan en internación en APS? No, si en APS no tiene internación. Entonces, ¿por qué voy a poner medicamentos de APS? Voy a repartir medicamentos que se utilizan en la internación en APS. No, no tiene ningún sentido. Sí los voy a repartir en el nivel 2 y 3 de complejidad. Bueno, entonces, tienen que estar disponibles en los hospitales y el Estado los tiene que cubrir. Y si no, tienen que ser accesibles de tal manera que toda la población los pueda comprar. Y tienen que estar a disposición. No puede haber faltante de un medicamento para el Chagas, por ejemplo. O sea, tienen que estar a disposición constante. Esos son los medicamentos esenciales. Les doy una información. Argentina no tiene listado de medicamentos esenciales. El listado está en lo que se llama el Formulario Terapéutico Nacional, el FTN, que simplemente es la transcripción de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no hay ninguna agrupación, y acá hacemos un mea culpa, que haya dicho, bueno, vamos a hacer un listado de medicamentos esenciales para Argentina. Después, cuando durante el gobierno de Macri se sacaron medicamentos, la gente puso el grito en el cielo. Con razón o sin razón, no lo sé. Pero no sé si habría que poner el grito en el cielo. Realmente habría que haberse juntado todas las organizaciones para hacer un listado de medicamentos esenciales para saber si lo que estaba sucediendo era correcto o incorrecto. Hoy estamos hablando sobre teorías y utilizando el listado de la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, con esto termino. Me quedo sin